Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estamos ya en este cronómetro 2020. Bueno, pues saludándolos como lo hacemos cada semana. Ya regresamos, ya estamos nuevamente ocupando los espacios que ustedes estaban acostumbrados y, por supuesto, escucharnos. Y bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto que tengamos de nuevo aquí en la pantalla a Yuli Cortés. Hola, Yuli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, David, hola, Rodrigo, pues aquí andamos, buenas tardes, noches, días, pues uno ya no sabe, o sea, como no salgo, ya no sé si es de día, de noche, de madrugada. Oye, pero como siempre con esa bonita estampa de la Ciudad de México, tú que vives ahí en el mero centro de la Ciudad de México y con la Torre Latinoamericana, hoy que estamos tan celebrados, ¿no, Yuli? Fue el bicentenario de la independencia. Y ahí en el Zócalo capitalino hicieron la celebración con maquetas, con bailables. Con bailables y todo el asunto, ¿no? Sí, no, y la música y bueno, un segundo grito. Decían que fue celebración tipo estampita, pero bueno, en fin. Y bueno, pues también tenemos a el querido Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, David, un gusto estar aquí contigo y con Julie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sin comentarios lo otro, pero sí. Sin comentarios lo del bicentenario. Parecía monografía, parecía la ceremonia de la escuela de barrio, o sea, así de mal hecho. Yo la estuve viendo, no le puse sonido, le quité el sonido, dije no quiero oír eso. Un pobre soldado que llegó ahí interpretando no sé quién, traía el pantalón del Pants, creo, mano. No. Oye, pero no apareció don Agustín de Iturbide, era el fifí de la época y parece ser que yo no lo vi, en el pedacito que alcancé a ver, yo no lo vi. ¿Tú lo viste? No, sí salió. ¿Sí salió? Ah, qué bueno. Traía sus patillitas como con Prit, pero digo con Esterbrook, con marcador, ¿no? Así. Oye, con eso que lo tienen excluido de la columna de la Independencia y lo tienen más bien ahí en la catedral, hasta eso está más cerquita del poder Agustín de Iturbide que los demás. Pues, claro, como debe de ser, pero sí es un tema, Oye, pero considerando que pues la falta de recursos para ese tipo de cosas, creo que pues estuvo muy bien, ¿no? O sea, digo, no iba a haber despilfarro, sino iba a haber todo es con austeridad. Así pues es. Sí, hubo una marcada austeridad de calidad y creatividad, es un hecho. Es un hecho. Pero oigan, bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de un tema que creo que resulta muy interesante, sobre todo porque, bueno, pues ya cumplimos, sobre todo, pues ya 7 largos años de aquella fatídica noche de octubre, en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que en las cuales, bueno, pues realmente los hechos como tal, las circunstancias en las cuales, bueno, pues se ha llevado el caso, creo que hasta el momento siguen generándose más incertidumbres que verdades o que claridades sobre el caso. Y esto desafortunadamente involucra no solamente las posibilidades de que tengamos una verdadera panorama de lo que sucedió aquel momento. Esto en realidad, bueno, pues está generando dentro de la opinión pública mexicana y por supuesto hay vamos a llamar una sospecha muy grande entre lo que está haciendo la nueva comisión encabezada por Alejandro Encinas en torno al caso de los 43 desaparecidos y donde, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador había planteado pues una necesidad de darle luz, dar respuestas a lo que en su momento se llamó
la verdad histórica que planteó el fiscal Murillo Karam en su momento, ¿no? Desafortunadamente, ya llevamos 3 años de administración del presidente López Obrador y hasta el momento se siguen dando largas. Hay una serie de contradicciones, hay una serie de situaciones en las cuales no alcanzamos a comprender realmente qué es lo que sucedió. Y yo creo que hay dos puntos de vista aquí que, si me permiten, amigos, creo que tenemos que profundizar al respecto. Uno de ellos es una característica de orden político, porque efectivamente está involucrado algunos niveles de gobierno. En su caso, y si lo hacemos de la manera más, vamos a llamarlo, lo más sensata o lo más, en una primera instancia, estaríamos involucrando un gobierno municipal y después de gobernatura, ¿no? La gobernatura de Guerrero. Ya en una tercera instancia, pues ante la falta de capacidad de los gobiernos municipales y estatales, pues tuvo que entrar al quite el gobierno federal. Pero por el otro lado está esta parte de humanidad, está esta parte ligada a las personas, ligada a los padres que perdieron a 43 de sus hijos y que, bueno, pues finalmente esas personas siguen sin encontrar una respuesta sensata a lo que sucedió con sus hijos, por qué tenían que estar sus hijos en esta situación. Y bueno, pues obviamente hay un drama en términos de humanidad. ¿Qué es lo que sucedió en el contexto? Quisiera que empezáramos por esto, Yuli Cortés, porque sin duda creo que este es algo que finalmente se está repitiendo y que desafortunadamente se está convirtiendo en parte de las manifestaciones onomásticas, si me permites llamarlo así, que se plantean entre las marchas que llegan justo ahí al centro de la Ciudad de México a exigir justicia, de mujeres que están en contra del feminicidio, a favor de la despenalización del aborto. Luego, obviamente, los y las mujeres involucradas en esta falta de claridad en torno a lo que sucedió en Ayotzinapa a finales de septiembre, el 27 de septiembre específicamente. Y después, bueno, lo reunimos con el otro onomástico ya de tradición, ya de mucho tiempo, que es la marcha del 2 de octubre. Esto realmente tiene una condición netamente humana y en este sentido tendríamos que plantearlo de esta forma. Yuli Cortés. Híjole, David, pues es que imagínate, digo imagínate porque digo, ninguno de nosotros pues hemos vivido pues de cerca la desaparición de un familiar, de un hijo, ¿no? Pero imagínate a 7 años y no saber nada, la incertidumbre. O sea, es la incertidumbre de saber en dónde está tu hijo, si es que está vivo, si es que no está vivo, en dónde quedó, en dónde pueden estar los restos, y los hallazgos que se han dado a raíz de esto, de encontrar más de 200 restos humanos, ¿no? En diferentes lugares. O sea, y en un lado encuentran 100 y en otro lado 200. Te habla de una situación terrible que no precisamente es evidente. O sea, de muchos de ellos quizá ni siquiera se sepa quiénes son o dónde estuvieron, si son mexicanos, si son centroamericanos, o sea, claro. Pero la angustia con la que viven los padres de familia y bueno, yo creo que es muy necesario que hagan evidente el querer saber en dónde están sus hijos. O sea, tienen que manifestarse de alguna manera y pues año con año y pues eso de lo que llega a Ciudad de México, ¿no? Pero lo que pasa allá y con cada hallazgo que hacen, vamos, no quiero saber, no quisiera saber lo que se siente, pero creo que la mortificación y la incertidumbre de no saber qué pasa, qué avances hay a 7 años, cuando te hacen promesas de ahora sí vamos a investigar, vamos a deshacer la verdad histórica, vamos a descubrir y vamos... Ha habido, creo que 3 posibles cuerpos identificados, Así un funcionario que está prófugo y pues más de 80 órdenes de aprehensión. Pero inclusive a muchos de los autores ya los liberaron porque estaba mal la carpeta. Estaba mal la carpeta.
Sí, exactamente, que es uno de los puntos con los cuales quiero ir contigo, Rodrigo, porque finalmente aquí tenemos también un problema en términos de cómo se integra prácticamente el proceso de las carpetas judiciales, cómo se genera la investigación y cómo esta investigación terminó siendo, yo creo que demasiado, perdón por el término, manoseada y desasiada por todas las organizaciones, por todos los grupos que se involucraron para darle certeza y que creo que terminaron por simplemente callar y no dar una luz sobre el caso. Rodrigo Castillo. Es correcto lo que dices, David. A ver, México tiene un problema estructural en términos del poder judicial. No están capacitadas las policías investigadoras, no están debidamente capacitados los jueces. Todos sabemos que funciona a través de cohechos, de mordidas. Si tú tienes un problema y tienes que ir a levantar una demanda, una queja, pues en función de cuánto dinero inyectes es que va a caminar tu trámite. Entonces, ese es un problema estructural, ¿sí? Evidentemente, si en el caso de los normalistas, si estaba involucrado, ¿sí?, el gobierno municipal, como eso sí, no hay forma de regatearlo, ni la versión de Murillo Karam, ni la de Arely Gómez, ni de esta administración han podido desmentir eso. Entonces, bueno, el presidente municipal estaba involucrado en la delincuencia organizada y es parte del problema de lo que pasó con los normalistas, ¿sí? Bueno, si está así, ¿qué va a pasar con los jueces? Pues los jueces se van a plegar, ¿sí?, por las buenas o por las malas, a quien detenta el poder, en este caso el presidente municipal. Entonces, pues es obvio que empezó todo mal, ¿sí? Eso trasminó, ¿sí?, al nivel estatal, por eso está tan, como bien dices, tan manoseado. Desde el inicio no fue claro, no estaba muy claro qué estaba pasando, y todos los actores políticos locales y posteriormente, y fue muy, muy rápido, recuerdo que fue en cuestión de días, a nivel central, ¿sí?, todos los actores políticos trataron de sacar raja política de esto. Claro. ¿Por qué? Porque era una forma de golpear al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Yo en su momento, y lo sigo sosteniendo, creo que se pasó no de tibio, creo que esperó demasiado tiempo, ¿sí? Sabía que le iba a ir mal si se metía luego, si mandaba luego a la PGR, entonces PGR, ¿sí?, a intervenir, sabía que le iba a ir mal, entonces prefirió esperar más o menos con los tiempos legales y tampoco le fue bien, ¿sí? Porque cuando entró ya estaba muy manoseado, ya la oposición en ese momento, que era PRD y lo que es ahora Morena. Y ¿sí?, PT. pues ya... También. ¿Mandé? Y el PT también. Claro, todo el espectro de izquierda, sí, empezaron a golpearlo. Entonces, pues no había mucha forma de que esto se saliera bien, ¿no? Y es lamentable porque a 7 años, sí, ya 3 años de que entró esta administración, que viene con la idea de desaparecer todo y empezar de cero, pues no hay claridad en nada, ¿sí? Y están jugando con el dolor de 43 familias, están jugando con las esperanzas de gente muy humilde, ¿sí?, que ya está muy desgastada porque no saben dónde quedaron, no saben ni por qué pasó lo que pasó, no Sí, saben por qué la desaparición. ni siquiera ha quedado claro qué Exactamente. fue lo que pasó, no tienen indicio. O sea, creo que Rodrigo le diste al clavo, con dinero baila el perro, y lo vemos en muchísimos casos. O sea, cuando hay dinero, cuando se trata de un funcionario, cuando se trata de un empresario, mira, así, rapidito, agarran al culpable, los detienen y todo era una mafia. Y aquí estás hablando de gente humilde, o sea, eran estudiantes de una escuela normal rural. Y una escuela rural que tiene este tipo de tradiciones, que han sido también muy golpeadas por los gobiernos, que obviamente se les habían recortado recursos y que bueno, pues obviamente es el único escape, la única vía que tenían estos muchachos de pronto para poder ascender un poco dentro de la estructura social donde ellos se movían. Un estado lleno de pobreza, falta de desarrollo,
nula capacidad para llevarles salud, educación y una posibilidad de que puedan salir adelante. Y estos muchachos, bueno, pues se inscriben en estas escuelas rurales justo para poder pretender conseguir una opción que les permita, bueno, pues tener una vida lo más digno posible, ¿no? Ya señalas dos cosas y que yo creo que son muy importantes y creo que Yuli también da el clavo en esta situación. Hay una cuestión de un pueblo raso, estamos hablando de una base social muy empobrecida, pero también estamos hablando, Rodrigo, de una fuerza política que se utiliza en su momento y que yo siempre lo he mantenido como una de las hipótesis que no se investigaron lo suficiente, que es el hecho de que el gobierno municipal en aquel entonces fue palomeado precisamente por el dirigente de aquel entonces, que bueno, pues era Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esa es una instancia. Y en una segunda instancia, algo que llama la atención es que al gobernador de Guerrero, bueno, pues prácticamente se le tomó una declaración única y después ya no se le volvió a molestar. No se incidió más en la participación o en la actuación que hubo. Y uno de los detalles, y por supuesto no es para defender al gobierno de Enrique Peña Nieto, es que finalmente ante la falta de resultados del gobierno municipal y estatal, tuvo que intervenir precisamente el gobierno. Aquí entra otro detalle que yo creo que llama mucho la atención. El hecho de los grupos criminales que están obviamente involucrados dentro del contexto. El papel que tienen obviamente en estas zonas que son de muy difícil acceso. Históricamente el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca siempre han sido estados de muy difícil acceso, de muy poco control, y esto, bueno, pues genera una serie de encontronazos permanentes entre las autoridades, entre los civiles, entre los grupos criminales y demás. Esto también nos dibuja una situación en donde estos muchachos pudieron haber, de acuerdo a aquella verdad histórica, haber secuestrado sin querer este camión que transportaba una cantidad importante de recursos. Y a esto voy. Hay una versión en la cual las autoridades norteamericanas estuvieron al tanto de las operaciones y de la situación que corrió durante aquella noche de terror en Iguala. ¿Qué sabrán los norteamericanos, Rodrigo? ¿Qué sabrán los norteamericanos, Julie? Que no necesariamente no han dado a conocer a la luz pública y seguramente los norteamericanos ya tendrán una conclusión específica. Pues es que, a ver, David, o sea, hasta donde yo sé, en dónde quedan las declaraciones de los policías municipales, de los policías estatales, de los militares involucrados, o sea, seguramente como sigue en proceso esta investigación y con nuevas líneas de investigación, pues no se dará a conocer a la luz pública, pero seguramente pues Estados Unidos ya tendrá idea de qué onda con esas declaraciones, ¿no? Rodrigo. Sí, a ver, se supone que, híjole, es que es muy complejo. O sea, quiero empezar por lo primero que dijiste. A ver, históricamente es una zona del país muy difícil de acceso, no tiene desarrollo, es muy pobre. Ahí no hay más que dos grandes caminos para tratar de tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Irse a estudiar a la escuela normal, ¿sí? Porque eso les da pase automático a tener una plaza como profesores de educación básica. No debe ser así, pero son usos y costumbres. La otra es el narcotráfico, ¿sí? No hay más. Y estas dos, bueno, hay actividades comerciales en pequeño. O el campo, ¿no? Exactamente, pero son esas dos las grandes mecanismos económicos que tiene la zona. Y conviven todo el tiempo, ¿sí? Obviamente, un campesino ahorita siembra maíz, pero si al rato le piden el favor o no está en favor, pero tiene que sembrar otra cosa, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le va a dejar dinero, ¿sí? Y es el hijo de ese señor es el que manda a la normal. Entonces, ahí todo mundo sabe quién es quién y qué está haciendo. Entonces, eso mezcla y complica mucho las cosas, ¿sí? Yo creo que ese fue parte del problema que enfrentó el fiscal, el procurador estatal en su momento, Iñaki Blanco, claro. ¿Sí? Y yo creo que también el gobernador sabía el nivel de bronca en el que se metió, porque además también tiene una tradición esa zona
de ser contestataria. No hay que olvidar que es la región donde la guerrilla de Lucio Cabañas Claro. emergía en los 70. Entonces, también eso explica la desconfianza hacia las autoridades y la insistencia de que se vayan a meter a los cuarteles del ejército, que esa es otra de las líneas de investigación que se están explotando en esta administración. Entonces, es mucho, muy complejo, ¿sí? Lo que tú dices de que en primer momento se habló como una de las intentos de explicación de que los alumnos, o los normalistas, perdón, habían por error tomado un camión que llevaba un cargamento es factible, ¿sí? Yo creo que el problema que estamos teniendo, la opinión pública de cara a lo que el gobierno dice, es que queremos una explicación perfectamente construida y solo una para entender qué fue lo que pasó, cuando esto es multifactorial. ¿Por qué? Por las condiciones en las que vive la gente de esa zona, ¿sí? Entonces, pues obviamente las pesquisas llevaban información de los municipales, de los estatales, el ejército dijo lo que quiso en el momento que se le dio la gana, porque tampoco le entró luego, ¿sí? Y ahora sí, voy a lo que decías. Las agencias de investigación, de inteligencia norteamericanas, las agencias de justicia americana, tenían abierta una investigación con alguien de los Guerreros Unidos, si no mal entiendo. Y supuestamente lo que tienen son conversaciones de WhatsApp de los sicarios en ese momento, en Iguala, en la noche del 26 al 27 de septiembre de hace 7 años, ¿sí? Con la gente que estaba en Chicago, ¿sí? Así es. Hasta donde entiendo, hace como 2 años, me parece, hace un año, el gobierno norteamericano le ofreció a las autoridades mexicanas todo esto y creo que dijeron, no gracias, tenemos nuestra investigación, tenemos nuestro procurador especial y tenemos al subsecretario de Gobernación dedicados en cuerpo y alma a esto. Entonces, no entiendo por qué no quieren recibir la información, ¿sí? Toda vez que puede dar una idea. Ahora, hasta donde entiendo también, esa línea de investigación de la información que tienen los norteamericanos fortalecería parte de la verdad histórica de Murillo Karam. Exactamente. Que ese es un punto controversial. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos viendo es que en lugar de centrarnos en los hechos como tal, lo que estamos haciendo es que estamos utilizando esta situación tan lamentable de una manera política, ¿no? Y en este sentido también llama la atención sobre todo, pues que, fíjense, Alejandro Encinas, quien es el secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como lo dijo Rodrigo, pues aseguró que, bueno, pues no había ningún tipo de idea de que, pues realmente los muchachos realmente pudieran estar vivos, ¿sí? No hay ningún tipo de indicio. Y esto, bueno, pues choca muchísimo, sobre todo con esta idea en la cual, bueno, pues finalmente el gobierno había prometido de alguna forma encontrar a los muchachos, inclusive una de las reuniones que tuvo precisamente el presidente López Obrador, pues de alguna manera daba cierta esperanza a todos estos colectivos, a todos estos padres de familia, justo para que pudieran darle una nueva versión a esta verdad histórica, ¿no? Y que, bueno, pues por supuesto, esto fue señalada por diversos organismos, entre ellos, bueno, este grupo de argentinos forenses que ya también habían planteado una serie de hipótesis, que obviamente se dio muchísimo dinero al respecto, pero que también se manejó que habían ellos manipulado algún tipo de elementos justo para darle una carga política, el caso precisamente de las comisiones de derechos humanos, e inclusive el mismo papel del ejército, ¿no? Yo recuerdo cómo los padres entraron allá a ese cuartel en Guerrero, pues para revisar las instalaciones, para buscar a sus hijos, y bueno, pues finalmente no se encontró nada. Creo que el punto es que cada vez esto se está acercando más hacia un mito que hacia una realidad. Y eso es muy preocupante, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de que no tenemos certeza entre lo que sucede. Y en este sentido, ¿cómo ven ustedes la actuación de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué opinan ustedes al respecto de
la labor que están haciendo de quienes supuestamente están de alguna forma apoyando a los padres de los normalistas. A mí me llama mucho la atención el papel que está haciendo el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales. Entonces, parece ser que este abogado de pronto pues tiene también una carga ideológica, tiene una carga donde él también está jugando un cierto juego, y esto, a mi parecer, de pronto como que mancha, opaca más la investigación y genera algún tipo de hipótesis que no se pueden sustentar y que parece ser que las está orientando específicamente hacia un sector. A ver, es que vuelvo a lo mío, a lo que decía al principio. Aquí todo el mundo está buscando sacar raja política. Los expertos forenses argentinos en su momento también manipularon algunas cosas, se les acabó el contrato, se pusieron de muy mal humor por eso, presionaron y ya se les volvió a dar. Era mucha lana, es mucho dinero lo que le están dando. Entonces, ahí hay una duda razonable de por qué siguen queriendo seguir trabajando, ¿sí? Lo del abogado, bueno, sí está muy, muy decantado a un cierto zona del espectro político. Él ya vio que esto es el momento, ese es perdón por cómo lo voy a decir, es el negocio de su vida, de esto va a sacar todo. Yo recuerdo que previo a las elecciones de medio término, se coqueteó, por ahí salió en una lista Vidulfo Rosales como candidato a diputado local. Generó tal nivel de ruido que lo bajaron, pero el señor ya iba para allá. Obviamente, él es el interlocutor privilegiado con el gobierno. Entonces, él está capitalizando eso, ¿sí? Yo creo que ya dejó hace mucho de ver por el bienestar de la gente a la que está representando. ¿Sí? Pero además se observa una línea, ¿no? Claro. O sea, es evidente la línea que sigue, quién se la está dando. Exactamente. Ahora, tú decías, ¿cuál es nuestra opinión sobre lo que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues mira, la gestión pasada, el sexenio pasado hizo algo. En este sexenio no se ha visto. La señora que está ahí no hace nada. Que yo sepa, no hay nada, no hay una sola declaración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a Ayotzinapa. Puedo estar equivocado, puedo haber errado y no encontrado, pero que yo recuerde, no hay nada. Entonces, híjole, es que qué difícil situación. Digo, si tratamos de ser empáticos, imagínate que te dejan a ti ese encargo, ¿no? Y ¿qué dices? Pues lo que te digan que dices cuando te digan que tienes que decir algo. Y si no, mira. Sí, y ¿no? Esta mujercita, esta señora, perdón, pues hace mucho tiempo, ¿sí? Así es, y obviamente no hace ningún tipo de declaración que pueda atentar, obviamente, con la línea de la Cuarta Transformación. Y es que hay que señalar lo que este abogado de los padres de los 43 ha estado señalando, sobre todo porque, bueno, pues en alguna entrevista, en alguna declaración, Vidulfo Rosales lo que dijo es que una vez que habían desaparecido a los estudiantes, personal de la PGR había presionado al gobierno de Guerrero y le dijo, cito textual, entrégame los estudiantes porque tengo mucha presión política, van a quitarme el poder, y entonces personal de la Procuraduría se trasladó a Guerrero, donde gente de la Policía Ministerial de Guerrero se reunió con Guerreros Unidos y le pidió que entregara los restos de los estudiantes, los que tengas. Entregaron unos restos y esos la PGR los llevó al río San Juan de Cocula y así construyó la verdad histórica y después la cerraron. Bueno, esta declaración, estas cosas que son tan superficiales, donde hay un juego, como bien señalas, Rodrigo, donde pareciera ser que ya hay un script detrás de todo esto, ya hay una argumentación, unas líneas ya hechas de un guión establecido con una carga política, bueno, pues simplemente no tiene ningún sentido. Ahora, por supuesto, y también hay que señalarlo, en su caso, Tomás Herón está fuera de México. ¿Y a dónde se fue el señor Tomás Herón? Bueno, pues con permiso agarró y se fue a Israel, donde Israel, bueno, pues de alguna forma no tiene un tratado de extradición con México, y esto hace precisamente que el señor Cerón, pues sin mayor problema, esté allá refugiado junto con otro
abusador que anda por allá también, un intelectualoide que salía en la televisión en Canal 13, y que obviamente ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen escondido, ahí lo tienen escondido. Hay algo detrás de todo este proceso que sin duda está muy marcado. Y si no es una cuestión de la justicia mexicana, insisto nuevamente, creo que el gobierno norteamericano tiene ya las respuestas y tiene seguramente la carpeta de lo que sucedió. Comprenderlo en México va a ser muy difícil en este sentido. Julie Cortés. Híjole, David, pues es que es muy preocupante, pues, o sea, que hasta la fecha no se sabe qué fue lo que pasó y en dónde están los estudiantes, ¿no? Y las declaraciones de, bueno, no fue en el basurero de Cocula, fue en la barranca de, no sé qué, la barranca de, ¿cómo se llamaba? De la carnicería, ¿no? Que bueno, según leí, están como a 1 kilómetro, ¿no? De ahí, y que se han encontrado 200 restos humanos, pero que pues muchos ya no son identificables por el tiempo, ¿no? Y me preocupa mucho la situación de que no nada más son 43 los desaparecidos en México. Exacto. Estamos hablando de millones de desaparecidos por diferentes situaciones, trata de personas, crimen organizado, Migración, o sea, crimen situaciones, organizado. migración, pero eso es lo preocupante, ¿no? Y que ahorita, bueno, este movimiento pues ha sido muy politizado, todo el rollo y el argumento y el discurso y todo, pero todos los miles de desaparecidos en México, ¿en dónde quedan? Sí. Rodrigo. Sí, es que lamentablemente vuelvo a lo mismo, y perdón por ser repetitivo, tenemos un problema estructural. La Procuración de Justicia en México jamás ha funcionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mueve con dinero, se mueve por presiones del poder, ¿sí? Y reitero, en este caso, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, de inmediato se le dio un cariz político, se politizó. Y dado que así inició el problema o la investigación, yo creo que jamás, y ojalá me equivoque, no se va a saber nunca bien a bien qué pasó. No se van a encontrar, yo creo. Yo soy muy escéptico. Dudo que después de 7 años encuentren a algunos vivos. Yo creo que ya todos fallecieron por distintas cosas. Pudo haber sido ese día, pudo haber sido los días siguientes, pero no creo que estén vivos, ¿sí? Y yo sé que es fuerte y lamento mucho decirlo, pero es mi opinión, ¿sí? Creo que no tengo información, no se ve que haya nada como para decir, bueno, puede ser que estén en algún lugar. Bueno, como se politizó desde el inicio, se va a convertir en uno de estos grandes temas que tradicionalmente se quedan en México, ¿sí? Hace rato decías, David, decías tú, David, y le decías a Julie, respecto a lo que es el movimiento del 2 de octubre. Claro. 2 de octubre. Es otro gran evento que tampoco se sabe bien a bien qué pasó, aunque es un poco más claro, ¿sí? Pero no se castigó a quien debió de haberse castigado y sigue en su casa en San Jerónimo, tan campante el hombre. 99 años ¿sí? y fue a la universidad a que le dieran su dosis de vacuna contra COVID. Sí, bueno, ya no voy a decir nada. Bueno, se convirtió en una industria, se convirtió en una mancha, pero ya es una celebración más, una conmemoración más que está en el imaginario colectivo de los mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasó la matanza y porque no se hizo nada y ya se quedó ahí y cada año salen muchos chavos, todos nos tocó estar en la universidad, en la prepa o en la carrera y a lo mejor algunos fuimos a la marcha el 2 de octubre, a lo mejor no lo hicimos. Tú como Pero ciudadano te tocó llegar y por... estar por el centro y de pronto te cruzaste por la marcha. Y chin, ya viene conmemoraba esta situación. Y ya no sabemos ni bien a bien qué es lo que pedían, ¿sí? Vemos a un grupo de personas que sí lo vivieron, algunos no están tan bien, otros lo hicieron una industria bien. Pablo Gómez, de hecho, de eso ha vivido desde el 70 para acá, y ahí está ahí, y se va a quedar por los siglos de los siglos, ¿sí? Yo creo que en el caso de Ayotzinapa va a ser lo mismo, lamentablemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay interés por resolverlo, ¿sí? A nadie le conviene decir, pasó esto, ¿por qué? Porque nadie va a creerlo, ¿sí? Los pobres padres de esos muchachos que desaparecieron no lo van a creer, porque les ha dicho todo el mundo, 2 gobiernos consecutivos les han dicho, los vamos a encontrar, claro. ¿sí?
no esperan más que No les hay, entreguen no a hay sus ningún tipo hijos de respuesta vivos clara. y bien. Sí, no hay ningún La pregunta, Es que no es sigue posible. latente. ¿Sí? O Y sea, ¿en entonces dónde están? el punto de todo esto es de que se está convirtiendo, y esto también es muy mexicano, ¿eh? Los mitos son realmente muy importantes y obviamente son el combustible que mueve todo este tipo de movimientos, donde, bueno, pues a lo largo del tiempo, ya pasaron 7 años, ¿eh? De entrada. O sea, pasaron 7 años de entrada y no hay una respuesta clara por parte de las autoridades. Y está pasando exactamente lo mismo que pasó en el 68. Finalmente, bueno, pues se tuvo a Luis Echeverría en algún momento en prisión domiciliaria, pero realmente no se fincó ningún tipo de responsabilidad específica a partir de ese proceso. Ni se condenaron, ni se encontró algo que realmente pudiera atender sí, las necesidades de todos los grupos del 68. En este mismo caso, bueno, pues los funcionarios involucrados, los elementos involucrados todavía vivos, bueno, pues están cubriéndose también las espaldas y esto es algo que en definitiva marcó el fin. O los están cubriendo. Sí, O los están marcó cubriendo. el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto. Eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, realmente el Claro. asunto de los estudiantes desaparecidos, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se convirtió literal en la lápida del sexenio de Enrique Peña Nieto, que prometía pues un impulso mucho más amplio, sobre todo al proyecto que tenía de modernización. Entonces, bueno, pues finalmente este es uno de los elementos que va a ser más controversiales. Y justo hablando del futuro, realmente podremos aspirar, ahora que está de moda la palabra aspiracionista, podremos aspirar a que encontremos realmente una respuesta específica. ¿Se verán de alguna forma o este gobierno tendrá la capacidad de los 3 años que le quedan de este sexenio de realmente por lo menos darnos algún tipo de respuesta o se mantendrá en una mera retórica? ¿Dejará que las cosas se vayan diluyendo y literal, como dicen por ahí, pues ir nadando de muertito en lo que esta papa caliente le pasa al siguiente sexenio? Yuli Cortés. Pues es que como decía Rodrigo, yo creo que se va a ir manejando esto y va a ir pasando a la historia como un hecho más y cada año será una marcha y todo y lamentablemente pues seguiremos sin saber qué fue lo que pasó y en dónde están. Y digo, en mi solidaridad y empatía con los padres de los estudiantes y de Ayotzinapa y con los familiares de las personas desaparecidas en México. O sea, fíjate que ese es un detalle muy importante lo que dices, Julie, porque no solamente estamos hablando de los desaparecidos en Guerrero. Hace cosa de semanas, algunas madres, algunos familiares tuvieron que pedir permiso allá en Tamaulipas para uno de los grupos criminales para que los dejaran entrar en una zona donde había restos humanos y donde las personas, pues con pico, con pala, pues se ponen ahí a escarbar y a buscar restos de lo que ellos consideran que pueden ser sus familiares. Y es una situación verdaderamente grave que realmente nos está metiendo dentro de esta espiral de violencia que, bueno, pues no necesariamente ha sido... Y ojo, ha sido, perdón David, ha sido la sociedad civil organizada, Exactamente. Ni siquiera con apoyos de muchas veces de gobierno, ni estatales, ni nada. No. Exactamente, ¿no? Y justo tienen que ser dos, porque el gobierno no está haciendo ni el municipal ni el estatal, y por supuesto menos el federal. No, es un problema, o sea, el país es un gran cementerio, ¿sí? O sea, tenemos contabilizados este sexenio 100,000 muertos, me parece, ¿no? 110,000, no me acuerdo, ¿sí? Más los 70,000 del sexenio de Peña Nieto, más los 50,000 de Calderón. Vemos que en el país se puede matar con total impunidad y el gobierno no tiene la capacidad de hacer nada y parece que tampoco tiene el interés. Entonces tiene que ser la sociedad civil organizada o se tiene que organizar para hacer esto. Entonces, esto ya se volvió un problema estructural también, ¿sí? Yo no veo cómo no este gobierno, los que vengan, no veo que la clase política mexicana tenga una propuesta de idea para tratar de solucionar esto. No es correteando gente del crimen organizado, no es regalándoles dinero, ¿sí?
y evidentemente pues no hay dinero que se le pueda echar al sistema, al Poder Judicial que sirva. Entonces está muy complejo porque acabamos de ver hace unos días que llegaron y le entregaban un regalo a una persona y era una bomba y mataron murieron 2 personas. Exactamente. Una bomba. Sí, claro. Sí, Ya. no estamos hablando de cualquier cosa, no, un artefacto explosivo que ya lo platicaremos con uno de nuestros expertos porque hay quienes señalamos que esto si hubiera sucedido en Irak, en Afganistán, en Francia, en algún otro lado, se le llamaría terrorismo, pero aquí tenemos un grave problema porque si empezamos a utilizar esa palabra, la condición jurídica de quienes perpetren este tipo de casos cambia y la injerencia extranjera ante una situación de estos se nos sale de control. Yuli Cortés, para ir cerrando. Híjole, pues es que todo lo que están diciendo ahorita ya da para otro programa, sí, con expertos en materia de seguridad, ¿no? Porque sí, yo no veo cómo le puedan hacer para solucionar todo esto que se les está saliendo ya de las manos. Lo vimos en San Cristóbal de las Casas también apenas con un grupo, ¿no? De motociclistas y que iban echando balas, balaceando, echando balas. Y eso pasa en Ciudad de México, vamos, en algunas alcaldías y vemos cómo está la situación de inseguridad en todos lados y yo creo que cada vez se está poniendo más y no veo cómo le vayan a hacer, como dice Rodrigo, ¿no? Lamentable la situación que se está viviendo en el país. Ojalá haya alguna forma que algún experto, que contraten a un pool de expertos para ver qué se puede hacer, cómo vamos a vivir los ciudadanos, porque da miedo salir a la calle, más allá por el tema del COVID y de la pandemia, por pues todas estas cuestiones de seguridad que es a plena luz del día, en una plaza comercial, en un restaurante, en un lo que sea, ¿no? Es una situación lamentable. Amigos, amigas, bueno, pues hemos llegado al final de este cronómetro 2020. No me queda más que agradecerle a Yuli Cortés. Gracias, Yuli, por estar con nosotros. Qué bueno que ya estás aquí de vuelta y con ese paisaje, como siempre, de la Ciudad de México, que se agradece. Rodrigo Castillo, como siempre, gracias por tus comentarios tan certeros. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Estamos en contacto. Nos vemos pronto en otro cronómetro 2020. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.